cosas a las cuales el Señor nos quiere llamar. Amén. Entonces vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Me gustaría que pudieras inclinar tu rostro y pudieras pedirle al Señor que Él se glorificara abundantemente ahí en tu vida para poder recibir su palabra. Dile al Señor: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy, Señor, venimos delante de tu presencia. Te pedimos que tú nos hables, Señor. Te pedimos que tú te manifiestes sobre nuestras vidas y que hagas cosas grandes y gloriosas en este tiempo en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, quita todo estorbo, Señor, para que podamos entender tu palabra, y habla también a través de mi vida con tu Espíritu Santo, que vaya tocando cada vida y cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Muy bien. El Señor ha resucitado, amén. Verdaderamente ha resucitado. En esa gracia bendita y en ese poder glorioso que Él derramó, nosotros caminamos en victoria en todas las cosas que hacemos o en todas las cosas que enfrentemos. Y yo traigo para ti un tema que considero importante, porque son 4 verdades que Jesús trajo con su resurrección. 4 verdades que el Señor manifestó sobre la vida de cada uno de nosotros a través de su resurrección. Qué importante es que podamos entender qué es lo que implica la resurrección de Cristo, qué es lo que implica para la vida de cada uno de nosotros la obra grande y gloriosa que el Señor manifestó, porque en base a eso nosotros vamos a poder enfrentar cualquier situación que pueda venir en contra de nuestra vida, guiándonos en su verdad, guiándonos en sus principios, guiándonos en las cosas que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros. Amén. Muy bien. No sé si esté lista la presentación. ¿No llegó? ¿Sí llegó? No llegó. Bueno, permítame un segundito para ver si se las puedo mandar aquí. No sé qué pasó. Muy bien. Ya sé no. Permítame un segundo, hermanos. No la tengo. Bueno, les voy a ir dando los pasajes y vamos a irlos leyendo. Es en el libro de Marcos, en el capítulo número 16, en el verso número 5. Me gustaría que pudieras abrir tu Biblia. Vamos a ver el libro de Marcos, capítulo 16. No sé si podamos poner los versículos. Verso número 5 y verso número 6. Vamos a dar lectura a la palabra. Dice la Escritura: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Estaban viendo un ángel y se espantaron. Mas Él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Qué glorioso día pudieron ver esas mujeres, Pedro, Juan, cualquiera que fue ahí a la tumba para ver que estaba vacía y que ya no estaba el Señor ahí. La resurrección de Cristo tiene una gran importancia para la vida del creyente, porque ello implica la base de nuestra fe cristiana. Nuestra fe está fundamentada en la resurrección de nuestro Salvador. Por tanto, el enemigo ha tratado de destruir con sus argumentos esta realidad, pues basándose en algunas teorías acerca de que la resurrección no se efectuó. El apóstol Pablo, en el libro de 1 Corintios, en el capítulo número 15, en el verso número 13 y 14, lo especifica de esta manera. Dice: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, fíjate lo que dice: vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y el diablo oyó a Pablo, el apóstol Pablo. Por ello es que el enemigo está tratando de estorbar y decir que la resurrección no se efectuó a través de múltiple cantidad de personas, de gente que de alguna manera se ha opuesto a la verdad divina, gente que no puede creer. Pero déjame decirte algo: tú tienes que tener en cuenta algo muy importante. La resurrección es uno de los acontecimientos
más debatidos y más comprobados científicamente mediante diversos datos que han dado fe de que se realizó y de que se efectuó. Ahora, ¿cómo poder deducir que la resurrección ya se efectuó? ¿Cómo poder deducir que Jesús resucitó de los muertos? ¿Cómo poder especificar de algo que pues no estuvimos ahí? ¿Cómo darnos cuenta de ello? Bueno, hay diversos métodos que se utilizan, por ejemplo, en un juicio para dar veracidad al fiscal o a la defensa de lo que se está juzgando. Y bueno, uno de esos elementos es la tumba vacía. Hay varios puntos que marcan que la tumba estaba vacía, ¿ok? Tenemos que saber que la tumba en donde Jesús estuvo ya no estaba Él. Ahora, la mentira que habían dado algunas personas, déjame decirte que en el libro de Mateo, en el capítulo 28, habla de que los guardias que estaban en la tumba, cuando vieron a los ángeles que movían la piedra y la gloria de Dios ahí, cayeron ahí esos hombres que no pudieron hacer nada, fueron a platicarle a la gente, a los fariseos y a los alguaciles y a la gente que estaba ahí en el Sanedrín. Y estos dijeron, ¿cómo puede ser esto? ¿Resucitó? No, tenemos que entorpecer eso. Imagínate, aún dándose cuenta de lo que había sucedido, le dijeron a estos hombres, les dieron dinero para que dijeran que habían venido los discípulos y habían robado el cuerpo de Jesucristo. Bueno, eso es una prueba de que la tumba estaba vacía. Realmente no estaba Jesús. ¿Por qué? Porque los mismos guardias estaban hablando y diciendo que lo habían robado. Número 2, los cristianos que hablaban de la resurrección de Cristo pudieron haber sido silenciados fácilmente. ¿De qué manera? Enseñando el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Ustedes los cristianos, este movimiento que está creciendo y creciendo, que dicen que resucitó su maestro, están diciendo esta mentira. Miren, aquí está el cuerpo, no les crean. Cualquiera lo pudo haber hecho, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no estaba en la tumba. Los cristianos nunca veneraron la tumba. Ya ves que ahorita todo quiere venerar la gente, ¿no? Que tienen las astillas de la cruz y que tienen uno de los clavos, y que ahí de repente empiezan a salir pensamientos equivocados para tratar de venerar ese tipo de cosas, de imágenes o de reliquias o de lo que pudiera llegar a ser. Bueno, la tumba no fue venerada. ¿Por qué? Porque no estaba ahí Jesús. La gente no se acercaba a orar al muerto. La gente se levantaba para orar al que estaba vivo y al que había resucitado. Otra de las evidencias o de las falacias que dicen, las mentiras que dicen, es que Jesús no murió. Que lo que sucedió es que quedó medio muerto y que se levantó de la tumba, que movió la piedra y salió. Pero imagínate, ¿cómo pudo haber hecho eso después de haber sido latigado, golpeado, sus manos ahí agujeradas, pies, manos, su costado, una lanza le atravesó? ¿Cómo pudo haberse levantado Jesús, quitarse todas las vendas que traía, mover la piedra, golpear a los alguaciles y salir huyendo y decir que había resucitado de la muerte? No era así. No pudo haber sucedido. Esa es otra de las falacias o de los engaños que dicen. Otro de los argumentos que se pueden tener también es que era gente sin educación la que hablaba que Jesucristo había resucitado, y no es así. Hubo testigos visuales. En un juicio, los testigos marcan un punto muy importante. Uno o dos testigos marcan una dirección,
radical en el juicio. Ahorita le están haciendo el juicio de los policías que mataron a este hombre de color allá en los Estados Unidos. Este último, no recuerdo ni el nombre ya del muchacho que murió. Pero ya se levantaron varios testigos, el dueño de la tienda, otras personas que estuvieron ahí observando y están sacando una evidencia para poder emitir un juicio. Bueno, déjame decirte que hubo más de 550 testigos que estuvieron visualizando la resurrección de Cristo en los tiempos del apóstol Pablo. Él lo describe ahí en la carta a los Corintios, que había mucha gente y esta gente era de diferentes estratos sociales. Gente de un nivel socioeconómico bajo, pero de un socioeconómico alto, de un nivel socioeconómico alto también de la misma manera. Mucha gente vio al Cristo resucitado. No fueron solamente sus discípulos, mucha gente que le seguía, mucha gente que estaba cerca le vio y no iban a caer en un engaño, no se iban a autoengañar para poder seguir siguiendo al maestro. Ellos estaban tristes, estaban deprimidos y esto es otro argumento, el triunfo de la iglesia. Es un argumento a favor de la resurrección, la entrega de sus seguidores hasta la muerte. ¿Quién iba a querer ser degollado? ¿Quién iba a querer ser quemado vivo por una mentira? No, estuvieron dispuestos a pagar el precio porque vieron a Cristo resucitado. Y esa verdad nos la transmiten a cada uno de nosotros. Otra verdad también es el crecimiento exponencial de la iglesia de Cristo. Qué impresionante la manera en la cual este conocimiento pudo cruzar continentes, pudo llegar a otras lenguas, pudo llegar a diferentes naciones y sigue corriendo la palabra de Dios a través de la resurrección gloriosa de aquel que vino a salvarnos y que vino a restaurarnos. Ahora bien, Jesús, después de haber resucitado, apareció en diversas ocasiones y dejó verdades poderosas para los que lo vieron y para los que creeríamos después de aquellos que lo vieron al Señor Jesucristo. Y yo puedo ver 4 verdades en el libro de Marcos que, quedaron muy grabadas en mi vida. 4 cosas que el Señor Jesucristo trajo a través de su resurrección. La primera de ellas, lo primero que trajo el Señor, trajo esperanza. ¿Ok? Lo primero que trajo fue esperanza. En el libro de Marcos, vamos al libro de Marcos capítulo 16, en el verso número 9. Marcos capítulo 16, verso número 9. Dice la escritura: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Gloria al Señor por todos los milagros y las maravillas que Él hizo, que dejaron un fruto que iba a perdurar. Él marcó la vida de muchas personas y lo sigue haciendo también en este tiempo. Las escrituras hablan que Jesús se presentó a algunas mujeres: María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios; María, la madre de Jacobo; y Salomé. Ahora, ¿cuál era el objetivo por el cual el Señor Jesucristo se mostró a estas mujeres? Apareció a María, aquí dice la escritura en el libro de Marcos, vamos a estar leyendo este capítulo 16, verso 9. Dice la escritura que apareció a María Magdalena, quien estaba sin esperanza alguna. Damos de gracia lo que nosotros recibimos de gracia. Y María Magdalena estaba recibiendo de parte de la gracia de Dios una esperanza viva al ver a Cristo resucitado. En el libro de Juan, en el capítulo número 20, en el verso número 15, Juan capítulo 20, verso 15, Jesús dice en esta escritura: Jesús le dijo a María Magdalena: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella no había visto todavía a Jesús, no se había dado cuenta que Él estaba ahí. Y de repente llega un hombre y le dice: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella
pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Verso 16, Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni. ¿Verdad? Se asustó María de la misma manera. ¿Qué quiere decir maestro? Verso 17, Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El mensaje de Jesús para María, para las mujeres que lo vieron, fue que fueran a llevar esperanza a los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban no solo tristes, ellos estaban temerosos de que ahora serían ellos por los cuales vendrían. Así como crucificaron a Cristo, yo creo que el pensamiento de ellos fue: pues nos van a crucificar también a nosotros por haber estado con Él, por haberle ayudado, por haber compartido esa misma verdad. El problema ahora era que Jesús ya no estaba con ellos en su manera de pensar. El problema era que ya no estaba aquel que había sanado al ciego, aquel que le había dado oído al sordo, aquel que había levantado a muertos. Ya no estaba con él para ayudarles. Estaban sin esperanza alguna. Su maestro, aquel que había venido a salvar a Israel, estaba muerto. La esperanza se había esfumado. Pero en su corta visión no entendieron las palabras del maestro ni las profecías que indicaban que era necesario que el Cristo padeciera y que al tercer día resucitara. Jesús le dijo a las mujeres que dieran aviso a los discípulos para que no perdieran esa esperanza. Él ya había vencido a la muerte y se había levantado con poder de la tumba, y esa misma victoria la quería transmitir a aquellos que le iban a seguir, aquellos que le habían seguido tiempo antes y que iban a ser un instrumento en sus manos de transformación en el mundo entero. Qué gran frustración podemos vivir cada uno de nosotros cuando vemos que ya todos nuestros recursos se acabaron, que todo lo que hicimos nos salió mal, que ya no hay esperanza en la vida, que solo nos queda la muerte. Y que llegue tan pronto como sea posible. Ya no hay ánimo en nuestra vida, ya no hay pasión, ya no queremos luchar, queremos dejarnos ir muriendo poco a poco, porque pensamos que los planes de Dios ya se han acabado para nosotros a causa del camino o el destino que nosotros elegimos escoger. Pero qué bueno es cuando el Señor puede venir sobre nuestras vidas y trae ese toque de esperanza y dice: yo tengo planes para ti. Ve a decirle a Alfredo, ve a decirle a Juan, ve a decirle, ponle el nombre que quieras, que todavía tengo planes, que ya estoy aquí para ayudarles, que he resucitado, que me he levantado de la muerte para darte vida y para darte una victoria grande y gloriosa en todo lo que enfrentes. Y cuando nosotros lo creemos y nos apropiamos de esa verdad, la esperanza empieza a renacer en nuestra vida. Esa expectativa de que algo glorioso de parte de Dios va a venir sobre cada una de nuestras vidas y que va a cambiar por completo el rumbo en el cual nos estábamos dirigiendo. Cuando Jesús viene, te restaura, te transforma y te lleva como llevó a los discípulos y a otros tantos en las Escrituras a entender que Él no nos ha dejado, sino que sigue levantando vidas, transformándolas. El salmista lo vio de esta manera y en el Salmo 42 verso 5, cuando estaba agobiado, cuando estaba destruido, cuando estaba triste, sin ánimo en su vida, él le decía a su alma: ¿por qué te abates? Salmo 42 verso 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Había una pregunta que el mismo salmista se hacía a sí mismo, porque estaba deprimido, porque estaba agobiado. Pero luego él podía expresar esa palabra que nacía de los principios que él había entendido y aprendido de las Escrituras: espera en Dios. Espera. De ahí viene la palabra esperanza, de esperar en Dios. ¿Por qué? Porque aún he de alabarle
Él es mi salvación y Él es el Dios mío, salvación mía y Dios mío. Y qué bueno que tú y yo podamos esperar en el Señor, que Él tiene planes, Él tiene cosas grandes, poderosas que Él quiere derramar en cada una de nuestras vidas. Espera en el Señor. Hay veces que nuestros problemas no nos dejan ver los milagros que Dios quiere hacer en nosotros. Vamos al siguiente punto, que es la incredulidad. Ya vimos el primero, que es la esperanza. El Señor vino a traer esperanza a nuestras vidas, pero también vino a quitar la incredulidad. Vino a quitar esa incredulidad. Vamos al siguiente verso, Marcos 16, verso 11. Ellos, cuando oyeron que vivía, o sea, las mujeres escucharon que Jesús, vieron a Jesús resucitado, fueron a avisarle a los discípulos. Y luego dice la escritura: ellos, los discípulos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. El no creer se le llama ser incrédulo. La acción es la incredulidad. Muchos problemas en los cuales nosotros estamos viviendo no nos dejan ver los milagros que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. En ocasiones podemos ser muy buenos para aconsejar cómo pueden hacer las cosas la gente, cómo pueden salir adelante de la situación que están viviendo. Pero en el momento en que nosotros empezamos a experimentar esa situación en nuestra vida, pues nos agobiamos, nos alejamos del camino, nos hundimos en nuestra angustia, nos unimos en el dolor que estamos viviendo y no vemos esperanza alguna, ni quien pueda sacarnos de la situación que vivimos, aún ni siquiera en el Señor. Quitamos nuestra fe en Él y ponemos nuestra fe en los problemas, lo cual causa un temor muy grande a nuestras vidas al saber que no vamos a poder avanzar, que no vamos a poder alcanzar los sueños o las metas que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Y eso trae dolor, trae angustia, trae temores y nos hundimos. Y no queremos creer la palabra del Señor. Y de repente llega alguien y nos da una palabra: mira, esto dice el Señor, que esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor está contigo en donde quiera que vayas. Y como que, ok, pues muchas gracias por lo que me dices, lo voy a tomar en cuenta. Pero realmente no tomas en cuenta nada y sigues haciendo lo que tú quieres o lo que a ti te parece mejor, o sigues viviendo en esa incredulidad, porque eso es lo que muchas veces los problemas llegan a hacer en nosotros. Y esto es porque los problemas nos ciegan de ver a Dios, de ver el poder que Él quiere transmitir y desarrollar en cada una de nuestras vidas para vencer en cada una de esas cosas. Los dolores y los problemas de los discípulos eran muy grandes. Cuando las mujeres llegaron con ellos para hablarles del milagro, ellos no lo creyeron. El pueblo de Israel estaba pasando la misma situación. Ya habíamos dicho que los discípulos estaban agobiados, estaban escondidos, temerosos. No quisieron creer que Jesús estaba vivo. Era muy difícil para ellos entenderlo. Ellos querían la comodidad de su angustia y de su temor. Era mejor para ellos. El pueblo de Israel experimentó lo mismo tiempos atrás, años atrás, cuando ellos estaban esclavizados por el faraón allá en Egipto. Moisés llegó con ellos por una orden del Señor. El Señor habló a Moisés y le dijo a Moisés estas palabras. Le dijo: he escuchado las palabras del pueblo, los voy a librar de la esclavitud. Ahí en el libro de Éxodo capítulo 6 él les dijo, se los voy a resumir, dice: les voy a dar libertad con brazo poderoso, los voy a librar de la esclavitud, los voy a tomar, ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios, les voy a dar una tierra en herencia también, les voy a dar esa vida que tienen mucho tiempo sin poderla experimentar, 400 años de esclavitud. Cualquiera que escuchara esas palabras del Señor lo pudiera tomar para sí y tener esa esperanza viva en el Señor. Pero ¿qué fue lo que contestó el pueblo de Israel? Que estaba realmente ahogado en muchos problemas. Éxodo capítulo 6, en el verso número 9, dice la escritura:
De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Éxodo 6:9. Pero ellos no escuchaban a Moisés. Fíjate muy bien. Ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. No escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu. ¿Qué es congoja? La congoja es una pena intensa e incontenible que se exterioriza con llanto o queja. O sea, ya no se lo podían ni guardar su dolor los del pueblo de Israel. Prefirieron quedarse con su dolor, preferían quedarse con su angustia a creer que Dios era capaz de librarlos, de sanarlos, de restaurarlos. Hay mucha gente que está atada al pecado, que está atada a vicios, que está atada a una manera de vivir que le está destruyendo y le va destruyendo, y ya no creen que el Señor los pueda sacar ahí. No creen que el Señor los pueda librar de esas situaciones que están viviendo. Tenemos que entender que en el Señor podemos tener libertad, gozo, paz a través de la obra gloriosa que Él hace. Tenemos que creerlo. No podemos permanecer en incredulidad. Jesucristo resucitó. Él se levantó de la muerte para darnos el poder para salir adelante en cada una de esas cosas. Conocemos la historia de Tomás, el discípulo. Jesús se había presentado con los discípulos, pero Tomás se había ido allá por el hummus, o no sé cómo, qué alimentos tomarían allá en esa época, por los tacos hebreos, ¿verdad? Y él no estaba ahí cuando se presentó Jesús. Él llega y los discípulos le dicen que vieron al maestro que resucitó. Ya no solamente habían oído a las mujeres, a los de Maús, a tanta gente que había escuchado del Señor. Ya los mismos discípulos lo estaban confirmando. ¿Y qué dijo Tomás? No, si yo no meto mi dedo en su mano, ahí en donde fueron los clavos, en sus pies, o mi mano en su costado, yo no voy a creer. Y de repente, una semana después, dice la palabra que Jesucristo entró ahí al lugar donde ellos estaban, ahí en el libro de Juan capítulo 20, en el verso número 27. Y dice la escritura que le dijo a Tomás: Tomás, ven, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y luego le da estas palabras y le dice: y no seas incrédulo, sino fiel, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Imagínate que el Señor te esté diciendo esas palabras. ¿No crees que yo pueda sanarte? ¿No crees que yo pueda restaurar tu vida? ¿No quieres que te pueda dar una nueva dirección? ¿No crees que tenga un propósito para ti? Ven a ver lo que he hecho con muchos a través de mi muerte, a través de mi resurrección. Ven a ver a todos los que he librado, a todos los que he rescatado. No seas incrédulo y cree. ¿Lo creeríamos? Pues yo creo que desde antes, por eso desde antes que el Señor le dijera, no tenía nada que decirle Tomás, y le dijo: Señor mío y Dios mío, ¿verdad? No tuvo palabras más para poderse expresar delante del Señor. Jesús le da una palabra en el libro de Juan, ahí en el verso número 29, capítulo 20, Juan capítulo 20, verso número 29, 2 versículos más adelante. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos de los que están aquí no vieron y creyeron? Amén. Hay un grupo bastante grande. Tal vez no vimos a Jesucristo crucificado, tal vez no lo vimos salir de su tumba, pero hay una fe ardiente y viva en nuestros corazones que trae una certeza que el mismo Dios que obró en ese tiempo es el mismo Dios que está con nosotros y que nos está llevando de victoria en victoria. Esta última palabra va para ti y va para mí. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La tercera cosa que el Señor hizo a través de su resurrección es que quitó la tristeza. El Señor quitó la tristeza
de nuestra vida. Vamos allá al siguiente verso, ahí en el libro de Marcos, capítulo 16, verso número 12. Dice la palabra: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Se está refiriendo a aquellos que fueron a Emaús. Muy bien, dice la escritura que Jesús se apareció a estas personas, ¿verdad?, que iban platicando tristes, angustiados, agobiados en el camino, de que la esperanza en la cual ellos estaban fundados, pues realmente no se habían dado las cosas como ellos esperaban, y todo estaba yendo para mal. La tristeza embargaba a muchos discípulos. Déjame decirte esto, no solo a los 12. Había muchos seguidores de Jesús, muchos habían creído en el ministerio de Jesús, le seguían, y el dolor estaba embargando sus vidas y sus corazones. Y en este punto, dos de sus discípulos, ¿verdad?, que no eran tal vez los discípulos más cercanos, pero eran gente que conocían a Jesús, que habían tenido una relación con él, que platicaban con él, pero que no eran de los 12, estaban tristes y agobiados. Y dice la palabra, recalca que Jesús se les presenta a estos hombres. Él se les emparejó en el camino. Ellos le contaron a Jesucristo la causa de su tristeza. Dice aquí este verso que Jesús no se parecía a él cuando se presentó con ellos. De hecho, ellos no lo reconocieron. Jesús se presentó como un caminante que iba ahí en el mismo rumbo que ellos, y empezó a preguntarles por qué están tan tristes. Y ellos le decían: ¿eres tú el único que no sabe todo lo que ha acontecido en Israel en este tiempo? Aquel en el quien nosotros esperábamos, aquel en el quien nosotros teníamos nuestra vida fundada, creíamos tener un plan, un propósito, y resulta que nada de esto está sucediendo. Y empieza Jesús a explicarles: a ver, déjenme les digo lo que el Mesías tenía que pasar. Déjenme les digo lo que el Mesías tenía que enfrentar. Que era necesario que después de haber hecho milagros, después de haber hecho maravillas, y les empezó a contar el Señor desde el Antiguo Testamento todo lo que estaba escrito, llevándolos paso a paso, cómo tenía que enfrentar la muerte, pero que también iba a resucitar al tercer día. Y ahí iba platicándoles. De repente llegaron al pueblo donde iban, y Jesús dice que se hizo como que se siguió adelante, se siguió de largo. Y estos hombres: oye, ¿a dónde vas? No, pues me tengo que ir, todavía voy a otro lugar. No, hombre, vente, quédate con nosotros, síguenos platicando. Y lo trajeron con ellos y estaban escuchando todo lo que, pues imagínate, la palabra trae esperanza, trae vida. Y yo me imagino a estos hombres esperanzados en algo que esta persona les estaba platicando. Y dice que se sentaron y empezaron iban a comer, y vieron cuando él empezó a partir el pan, y se dieron cuenta de quién era, y vieron a Jesucristo. Y el Señor dice que se desapareció de ahí, de ese lugar donde estaban. Pero fíjate las palabras de ellos ahí en el libro de Lucas, en el capítulo número 24, verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos, estaban velados sus ojos, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Fíjate la tristeza que los embargaba a estos dos varones, el dolor y la angustia en la cual ellos estaban viviendo. Pero de pronto ese forastero o ese caminante, cuando les empezó a explicar y hacerlos entender acerca de lo que el Mesías, el Cristo, tenía que pasar, todo lo que tenía que acontecer con él, empezó a arder su corazón, empezó a levantarse esa pasión en sus vidas que iba a provocar un cambio poderoso, un cambio glorioso, que los iba a llevar a entregar su vida misma para que el mensaje de la cruz pudiera ser transmitido en aquellos que estaban perdidos y lejos del Señor. No permitas nunca que la tristeza gobierne tu vida.
La tristeza y el dolor que puedas tú estar enfrentando no se compara con el gozo que el Señor quiere poner en tu corazón al tener un encuentro con Él y al ver su gloria sobre tu vida. Las experiencias que te han marcado del pasado muy probablemente hayan dejado una huella muy fuerte ahí en tu vida de tristeza, de dolor. Hay gente que vive triste, es su estilo de vida. Y viven emproblemados porque la misma tristeza en la cual están viviendo les lleva a cometer errores, les lleva a tomar malas decisiones, les lleva a caminar en una dirección totalmente incorrecta. El Señor te quiere llevar a revelarte. Fíjate, así como a estos hombres les fue revelado su gloria y su poder, eso que hizo ahí en la resurrección viene a manifestarse también a nosotros para quitar de nosotros ya de una vez por todas toda angustia, todo dolor, toda tristeza que pueda haber en nuestras vidas y pueda renacer ese gozo y esa pasión ardiente porque nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte, resucitó y Él vive y reina para siempre. Hay muchos que están ya queriendo morir. Hay muchos que su tristeza no les permite gozarse en esta vida. Por tanto dicen: yo ya quiero la muerte. Jóvenes, muchos jóvenes que a causa de las situaciones que vivieron en su hogar, en sus casas, con sus padres, o los problemas o los abusos que han enfrentado desde muy jóvenes, ya no quieren seguir viviendo. Pero el Señor quiere traer una esperanza viva. El Señor quiere traer gozo donde está la tristeza. Quiere traer un manto de alegría donde hay ceniza, donde hay esos trapos de ceniza que muchas veces se llegaban a poner aquellos que estaban pasando una agonía muy fuerte en su vida. El Señor quiere quitarlos y Él quiere poner ese óleo de alegría sobre tu vida que viene a través de la obra de su Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Job, imagínate, ¿tú crees que enfrentó tristezas Job? Definitivamente. Murió la mayor parte de su familia, perdió sus bienes, perdió todo lo que tenía, sus siervos, sus recursos, todo su propio cuerpo era una llaga. Y él pudo expresar estas palabras en el libro de Job, ahí en el capítulo 19, en el verso número 25, ahí al 27. Dice Job 19, 25: yo sé, fíjate las palabras proféticas que él estaba dando. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos sabemos que nuestro Redentor vive? Y al fin se levantará sobre el polvo. Él estaba sobre polvo y ceniza. Él sabía, él estaba profetizando muchos años atrás, siglos atrás, milenios atrás. Job fue uno de los primeros libros de la Biblia que se escribió. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después, verso 26, de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Su carne era una llaga en la vida de Job, enfermo, rascándose, su carne deshecha, todo él era una llaga entera. Pero él decía: aún y cuando esta carne sea deshecha, mis ojos van a ver al Señor. Verso 27: al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. No importa lo que tú puedas estar pasando en esta vida. Y no digo no importa porque no importe. Yo te lo digo por lo que viene después. Porque el Señor tiene algo glorioso para nosotros. Lo tiene aquí en la tierra también. Pero nuestra esperanza no está en lo que nosotros tengamos aquí en la tierra. Nuestra esperanza viva está en la eternidad, delante de su presencia, alegrándonos, gozándonos por siempre con Él. Pero eso comienza a suceder desde este momento. Cuando esa esperanza empieza a llenar tu vida, empieza a transformarte, empieza a llevarte en la dirección correcta. Y cuarta cosa y última que quisiera transmitir en esta mañana: nos empoderó. El Señor nos empoderó, o lo que es lo mismo, nos dio poder. Vamos allá al libro de Marcos, en el capítulo número 16, en el verso número 14.
Vamos al siguiente verso, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Ahora, estamos hablando de poder. Aquí está hablando el Señor que lo reprochó por incrédulos, porque no habían creído. Bueno, vamos al siguiente versículo. Y les dijo, después de haberlos regañado, después de haberlos disciplinado, les dio estas palabras: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Con qué autoridad estaba el Señor dándoles una misión para poder ser un instrumento en sus manos que iba a cambiar el mundo? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Verso 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego dice el verso 17: y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Hay algunos que dicen: no, es que esas señales solo eran para los apóstoles, solo eran para los discípulos. Ya las señales ya no son para este tiempo. Pues no las habrás visto, pero el Señor sigue obrando y sigue haciendo cosas poderosas en los que creen. Entonces, qué importante es que tú y yo podamos entender que esas señales te van a seguir a ti y a mí. Dice: en mi nombre echará fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. El Señor quitó nuestra tristeza, nuestra incredulidad, y trajo esperanza para darnos poder para vencer en todas las cosas que nosotros enfrentamos. El Señor te ha dado el poder para vencer. El Señor ha quitado toda tristeza. El Señor quiere quitar de tu vida toda incredulidad. El Señor quiere traer una esperanza viva a todos aquellos que crean en Él. ¿Le crees al Señor? Inclina tu rostro y dile: Padre, hoy estamos delante de tu presencia, Señor. Hoy te reconocemos a ti en todas las cosas en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu muerte y gracias por tu resurrección, Señor. Gracias por la obra que tú hiciste por la vida de cada uno de nosotros. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, y te pedimos que tú puedas obrar en cada una de nuestras vidas para guiarnos, Señor, en esa dirección a la cual tú nos quieres llevar. Yo sé que tú no nos quieres dejar como estamos, Señor, sino tú te estás trayendo esperanza en este tiempo para alcanzar el propósito grande y glorioso que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, para que puedan recibir de tu poder y de tu gracia, para poder cumplir el llamado, Señor, que tú tienes para ellos. Ponte de pie ahí en tu lugar y levanta tus manos al Señor y dile: Señor, derrama de tu presencia, de tu poder en mi vida. Anhelamos, Señor, que ese fuego ardiente, Señor, esté en nuestros corazones quemando, llenándonos de ti, Señor. Cumple tu propósito, Señor, en cada uno de nosotros. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy es un buen día para que el Señor pueda hacer algo en ti. Hoy es un buen día para que tú puedas acercarte a Él. Y en base a esa dirección, yo te quisiera animar a que pudieras tomar esta verdad gloriosa que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros y pudieras decirle estas palabras. Yo quisiera ayudarte a hacer esta oración, a decirle al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón a ti. abro las puertas de mi corazón a ti. Cierro las puertas al diablo, Cierro las puertas al diablo, a la carne. a la carne. No más me dominarán. No más me dominarán. Me tomo de tu mano gloriosa. Me tomo de tu mano gloriosa. Gracias por tu muerte. Gracias por tu muerte. Gracias por tu resurrección. Gracias por tu resurrección. Porque a través de ella me has dado vida. Porque a través de ella me has dado vida. Te bendigo Te bendigo y te pido que tu Espíritu y Santo te pido que tu Espíritu Santo pueda reposar en mi vida. pueda reposar en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Tú conoces cada vida, Señor, y cada corazón.
de aquellos que hicieron esta oración por primera vez. Y yo oro para que tú puedas cumplir tu propósito en cada una de esas vidas, Señor. Que sobre toda obra del infierno, del enemigo, tú rompas toda atadura, Señor.